En este vídeo vamos a explicar el concepto de integral definida de una función. Se parte de la base de que la función que vamos a estudiar es una función continua en un intervalo, cerrado. A ver, en el ejemplo vamos a utilizar la función polinómica de tercer grado x al cubo menos 6x cuadrado más 9x y vamos a trabajar con ella en el intervalo cerrado 0,3. Bien, el concepto de integral definida surge por la necesidad de calcular el área encerrada por la curva, el eje de abscisas, el eje horizontal, el eje x, entre el valor 0 extremo izquierda del intervalo y 3 el extremo derecha del intervalo, es decir, el área encerrada por la curva y el eje horizontal entre los extremos del intervalo. Esto no es un problema fácil, sobre todo si se pretende calcular el valor exacto del área encerrada por esta curva. Si el trazo no fuera curvo, sino que fueran trazos rectos, pues el problema sería sencillo de resolver utilizando figuras geométricas básicas, o la geometría básica del plano, descomponiendo en figuras geométricas sencillas como rectángulos, cuadrados, rombos, trapecios, etcétera. Pero no es este el caso, ya que se trata de una curva. Estamos hablando de una curva en general, a la que hay que calcularle ese área. Bien, el método que se va a utilizar es lo que se llama el método de aproximación mediante particiones del intervalo donde se va a calcular el área de la curva. Particiones del intervalo donde se va a calcular el área de la curva. Una partición del intervalo es un conjunto de números que dividen al intervalo en un número determinado de intervalos más pequeños, de manera que el comienzo de uno es el comienzo de un intervalo está justamente al final del anterior. El final de un intervalo es el comienzo del siguiente, de manera que cubren todo el intervalo desde el extremo izquierdo al extremo derecho. ¿Cuántos números pueden formar parte de la partición? Pues en principio los que uno quiera. Cuantos más números tenga la partición, más fina es esa partición. Vamos a verlo con ayuda del programa GeoGebra. Nos vamos a fijar en el rótulo de color azul y vamos a ir dividiendo el intervalo en particiones cada vez más finas, cada vez con más números. Bien, vamos a pararnos aquí un momento. Esto sería una partición del intervalo 0,3 en 10 intervalos. Observemos que cada uno de estos rectángulos tiene la misma anchura, en este caso sería 0,3, puesto que hemos dividido 3 unidades entre 10, y fijémonos en la altura de cada uno de estos rectángulos. La altura de cada uno de esos rectángulos determina un rectángulo que queda siempre por debajo de la curva, porque la altura de estos rectángulos toman el mínimo alcanzado por la función en dicho intervalo. Si hacemos la suma del área de todos estos rectángulos, en este caso se obtiene el valor 5,49. Claro, este valor se ha conseguido con una partición de 10 intervalos. Pero ¿qué ocurre si en lugar de hacer una partición con 10 intervalos, bueno, subintervalos, claro, en lugar de 10 tomamos 20? ¿Qué va a ocurrir? Que la partición se hace más fina y la aproximación al área se hace más precisa. Veámoslo. Nos detenemos en 20.
en 20 subintervalos. Una partición mucho más fina. Fijémonos que el valor obtenido ahora al sumar las áreas de todos esos rectángulos es 6,13 y se acerca con mayor precisión al valor que nosotros buscamos, al valor real, al valor del área encerrada por la función. Vamos a aumentar hasta 30 intervalos. Una partición formada por 30 intervalos. Sumamos las áreas de todos los rectángulos obtenidos y ahora obtenemos 6,34. Bien, vamos a pararnos por un momento en lo que se respecta a esta partición. Esta partición da lugar a lo que se llama la suma inferior de la función, asociada lógicamente a la partición correspondiente. Geométricamente esta suma es una aproximación por defecto del área limitada por la gráfica de la función y el eje de abscisas entre los valores extremos del intervalo. Obsérvese que ahora el ancho de cada uno de estos intervalos es 0,1, ya que hemos dividido 3 unidades entre 30 intervalos. Es decir, el ancho del intervalo se hace más pequeño, la altura del rectángulo, repito, es el mínimo alcanzado por la función en cada uno de esos intervalos, y eso hace que la aproximación se haga cada vez más fina. Bien, pues ahora vamos a repetir el procedimiento, pero en vez de hacer la aproximación por defecto, vamos a realizarla por exceso, por arriba. Entonces vamos a activar la suma superior y vamos a darle a una partición de 10 intervalos. Bien, observamos que si hacemos la aproximación por arriba, el ancho de cada uno de estos rectángulos es 0,3, puesto que hemos dividido 3 unidades en 10 intervalos. La altura de cada uno de estos rectángulos es la que determina el máximo de la función en cada uno de esos intervalos. Anteriormente era el mínimo, ahora es el máximo. Esto da lugar a unos rectángulos que están por encima de la gráfica, a diferencia de la construcción anterior en la que estaban por debajo. Si nosotros sumamos el área de todos estos rectángulos, fijémonos en que se obtiene 7,88. Este 7,88 sería una aproximación por exceso del área limitada por la gráfica de la función, el eje de abscisas entre los extremos del intervalo 0,3. Si en lugar de tomar una partición con 10 intervalos aumentamos a 20 intervalos, observamos que esta aproximación se hace más fina, la partición es más fina. Ahora el valor obtenido es 7,33 y ese número es una mejor aproximación del área que nosotros pretendemos determinar. Vamos a llegar hasta, igual que antes, hasta 30 intervalos. Ahora llegamos a una suma igual a 7,14. Todavía mejor es esta aproximación del área encerrada por la curva. Bueno, yo creo que ya se intuye lo que va a ocurrir, que vamos a obtener, por un lado, una suma inferior, que va a ser una aproximación por debajo, y por otro lado, una suma superior, que va a ser una aproximación por arriba. A medida que el número de subintervalos de la partición tiende a infinito, es decir, vamos a ir aumentando hasta 41, 42, vamos a ir hasta 50 subintervalos. Vemos cómo la suma superior se aproxima cada vez más al área que buscamos
y la suma inferior hace exactamente lo mismo. Estos números tienden a igualarse. Aquí ya vamos por 6,5 en la suma inferior y por 6,98 en la suma superior. Vamos a darle un poquito más a las particiones de ambos, 60. Ahora ya hemos alcanzado 6,54 por abajo, 6,94 por arriba. ¿De acuerdo? Esto que tenemos en color verde sería la suma superior, la aproximación por exceso, y esta que tenemos en color azul sería la suma inferior, la aproximación por defecto. Observamos cómo estos dos números se van igualando. El número de la suma inferior ya va por 6,54 y el número de la suma superior va por 6,94. Vamos a seguir aumentando el número de intervalos de la partición, y si centramos nuestra atención en este valor y en este, observamos cómo esos dos números se van igualando. 6,58, 6,90. Bien. El programa está diseñado para llegar hasta 100, pero yo creo que ya es evidente a dónde queremos ir. Se llama integral definida de la función a este valor, al valor 6,75. 6,75 es exactamente el área encerrada por la curva, y es un valor comprendido entre la suma inferior y la suma superior. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene mediante este concepto matemático que llamamos integral definida. La integral definida es, por lo tanto, el límite cuando el número de intervalos de la partición tiende a infinito de la suma superior y de la suma inferior respectivamente. Esos dos límites tienden a igualarse. Estos dos límites tienden a ser el mismo número. A ese mismo valor, cuando el número de intervalos tiende a infinito, el número de intervalos de la partición, es a lo que llamamos integral definida, y nos da exactamente el área encerrada por la curva, el eje X, en el intervalo estudiado. Para terminar, simplemente añadir que al valor A, extremo izquierda del intervalo, se le llama límite inferior de integración, y se suele escribir justamente debajo del signo integral, a su derecha, abajo. El extremo derecha del intervalo se le llama límite superior de integración, y se escribe arriba a la derecha del signo integral. La función cuya curva hemos analizado, que forma parte de la integral, se recibe el nombre de integrando. Y como estamos viendo, el cálculo de esta integral, que posteriormente se explicará mediante la regla de Barrow, pues nos determina exactamente el área encerrada por la curva y el eje de abscisas entre los extremos del intervalo analizado, entre el límite superior y el límite inferior de integración.